Buenas tardes, mi nombre es Scarlett Nicole Prado Espina y el de mi compañera es Andrea Sofía Ciabat Ortiz y vamos a presentar el taller 5 de cálculo que se trata sobre la derivación de funciones reales. El primer punto trata sobre calcular las derivadas y nos tocó el punto A. La función dada es f de x es igual a raíz de x elevado a la n. Para solucionar esta derivada utilizamos dos leyes distintas que nos ayudaron a resolverla más fácilmente. Primero utilizamos la regla o ley de las potencias, la cual habla o dice que cuando se multiplican dos potencias de la misma base, su resultado es la misma base, elevada a una potencia igual a la suma de las potencias de los factores. O sea, para multiplicar expresiones exponenciales como esta de la misma base, se conserva la base común y se suman los exponentes. Que eso fue lo que básicamente hicimos. El exponente que es n se bajó y se dividió, lo cual nos daría como resultado que la derivación de f de x es igual a raíz de x sobre n, es x elevado a la 1, entre paréntesis, n sobre 2 menos 1. El segundo punto dado es del mismo punto 1, pero esta vez la g. La función dada es h de x es igual a x elevado a la n con 3. Para este punto aplicamos una ley que se llama la ley de la cadena, la cual consta que es una derivada que comienza siendo f, o sea, nos dan la derivada, que comienza siendo f de paréntesis g, paréntesis x y cierra paréntesis. Y es cuando f, la de derivada, cuando tiende a g, abre paréntesis, x y cierra paréntesis, también sería con g derivada cuando x. Utilizamos esta regla y esta función dadas por la regla de la cadena para establecer estas fórmulas. O sea, esta nos ayuda a derivar las funciones compuestas. Entonces, ya que esta es una función compuesta, lo que hicimos fue básicamente utilizar lo dicho antes sobre la regla de la cadena y reemplazamos con los valores dados acá. Y una vez reemplazado esto, nos da por igual 3x derivada 2 raíz paréntesis x 3 cierra paréntesis más el resto, o sea, vamos reemplazando lo de acá hacia abajo. Así sucesivamente vamos anulando las cosas que ya resolvimos, por decirlo así, hasta que nos dé como resultado que paréntesis 6x 3 más x cierra paréntesis sobre 2 raíz de x. El siguiente punto que nos tocó fue el punto 3, la cual habla sobre la derivación implícita, que es una técnica utilizada en cálculo diferencial para encontrar la derivada de una función implícita, es decir, una función que nos expresa de forma implícita en términos de una variable independiente, en lugar de tener una ecuación de la forma
y es igual a f cuando x es una función implícita, tenemos una ecuación de la forma que f cuando es f de x y es igual a 0, donde f es una función que involucra tanto a x como a y. Esto sigue cierto proceso para hallarse. Lo primero que se haría sería que se asume que y es una función de x, es decir, que y es igual a f de x y se derivan ambos lados de la ecuación con respecto a x, utilizando la regla de la cadena, que fue la antes hablada. Se agrupan los términos que contienen la derivada de y, o sea, de y y de x, que son pues los términos, a un lado de la ecuación, y los términos que no contienen a de y a de x en el otro lado, se separan. Se resuelve la ecuación resultante para obtener de y de x en términos de x y las derivadas de y con respecto a x. Entonces, nosotros hablamos sobre tocamos un ejemplo, lo cual hablamos sobre un ejemplo, o pues pusimos un ejemplo, el cual consiste en la ecuación de x2 más x, y2 igual a 25. Aquí queremos encontrar la derivada de y con respecto a x, o sea, de y con dx, utilizando la derivada implícita. Entonces, se asume que y es una función de x y se asume que es una función de x y y, lo cual es igual a f de x. Y derivamos ambos lados con respecto a la ecuación o respecto a x, lo cual, hablado antes, se separan los de y y los de x, lo cual hicimos aquí. Lo siguiente que se hace es agrupar los términos que contienen a de y y a de x en un lado de la ecuación y los términos constantes en otro lado, que es lo que venimos haciendo acá, que es 2y y al otro lado menos 2x. El paso 3 es resolver la ecuación para obtener de y y de x en términos de x y y, las derivadas de y con respecto a x. Entonces lo que hicimos fue, al tenerlas en ambos lados, se resolvió la ecuación simplificando la expresión, que la expresión era menos 2x con 2y. Se simplificó la ecuación, lo cual dio de y de x es igual a menos x sobre y. Por lo tanto, la derivada implícita de la ecuación planteada al principio es de y de x igual a menos x y y. En el punto 4 nos correspondió también hablar sobre el criterio de la primera derivada. Y pues se basa sobre si la primera derivada de una función cambia de positiva a negativa, es un punto crítico. Entonces, ese punto representa un máximo local. Por otro lado, si la primera derivada cambia de negativo a positivo, es un punto crítico. Ese punto representa un mínimo local. Se tiene más o menos en cuenta el hecho de que si cambia de el punto donde es permitido, o sea, de positivo a negativo o de negativo a positivo, llega a ser un punto crítico para esta. Para ser más claros, también pues no hicimos un ejercicio, el cual era encontrar los puntos críticos donde f derivada de x es igual a 0. Entonces se va a analizar sus máximos y sus mínimos utilizando los criterios de la primera y la segunda derivada. La segunda derivada básicamente
Si la segunda derivada de una función es positiva en un punto crítico, entonces ese punto representa un mínimo local. Si la segunda derivada es negativa en un punto crítico, ese punto representa un mínimo local. Si la segunda derivada es igual a 0 en un punto crítico, se requiere una investigación adicional para determinar si es un máximo, mínimo o punto de inflexión. Entonces, lo primero que hicimos fue encontrar la primera derivada, lo cual pues fue la dada antes, que solamente lo que hicimos fue resolverla y pasarla a como reemplazarla, por decirlo así. Entonces, f de derivada de cuando tiende a ser x, f de x, perdón, es igual a 3x 2 menos 12 por 12x más 9. Ahora, al tener la primera derivada, lo que se hace es encontrar los puntos críticos donde f de x tiende a 0. Este tiende a 0 cuando 3x 2 menos 12 x más 9 es igual a 0. Resolviendo la ecuación es igual a 0. Después se factoriza esa antes y x menos 1 con 3x menos 9 pues es 0. Se obtienen las dos soluciones, lo cual quiere decir que x es igual a 1 y 3. O sea, 1 y 3, lo cual quiere decir que es igual a 3. Después de encontrar la primera derivada, se aplica el criterio de la primera derivada, lo cual se evalúa primero y para esta se tiene en cuenta que x es menor a 1. Se toma x, el cual es igual a 0 y se evalúa f derivada de 0 cuando es igual a 9. Que este resulta ser positivo. Por lo tanto, hay un cambio de positivo a negativo. Entonces es crítico. X es igual a 1, lo que indica un máximo local. Para 1 menor que x y menor que 3, tomamos x igual a 2 y se evalúa, lo cual da f derivada de 2 es igual a 3, que es positivo. No hay un cambio de signo en el intervalo, entonces quiere decir que no hay un punto crítico, lo cual no es un máximo local. Para x mayor que 3, tomamos x que es igual a 4, a 9, y evaluamos f de derivada de 9 cuando es igual a 9, que es positivo. Aquí tampoco hay un cambio de signo, entonces quiere decir que no se aplica el máximo local. Ahora lo que se hace es encontrar la segunda derivada, la cual es f de derivada de x es igual a 6x menos 12, que es lo mismo de ahorita, lo único que se hace es encontrar la derivada y se aplica el criterio de la segunda derivada, lo cual quiere decir que x es igual a 1, f derivada es igual, f de 1 es igual a 6 de 1 menos 12 igual a menos 6, que es negativo, así que x al ser igual a 1 es un máximo local. Para el punto 2 nos piden calcular la velocidad de una partícula en diferentes tiempos. Se necesita derivar la función de la posición con respecto al tiempo. Así que la función de la posición es x respecto al tiempo es igual a t 2 menos 1 por raíz de tiempo. Podemos calcular la velocidad utilizando la derivada de la función. Y la derivada es b, velocidad, que con respecto al tiempo es igual a d de t de x cuando tiene de x de t. Para hacerlo primero se expande la función de la posición, así que pues sería x de t es igual a t de 2 menos 1 con raíz de tiempo, que es básicamente solamente bajar esta, y se resuelve, lo cual daría t
5 sobre 2 menos raíz de t. Por ley de signos nos dio negativa. Luego se toma la derivada con respecto al tiempo, lo cual es b de t es igual a d de t con x cuando t. Este se pasa este acá, y la expresión que teníamos acá se baja con esto. Entonces, al bajarse nos da esta expresión, y pues pasamos aquí primero esto, que es 5 de 2 cuando t de 3 sobre 2, y eso nos da, eso sería con menos sobre de 1 sobre 2, lo cual es de t con menos 1 sobre 2. Ahora que se obtiene la expresión para la velocidad, se calcula su valor en los diferentes tiempos, lo cual nos daría B4 es igual a 5 sobre 2 por 4, 3 sobre 2 menos 1 sobre 2 por 4 y menos 1 sobre 2, que es básicamente bajar la anterior, solamente que debe respecto a 4, que es el tiempo, y pues se deriva o se calcula la expresión, que sería 5 sobre 2 por 8 menos 1 sobre 2 por 2. Y eso nos daría 20 menos 1, lo cual nos da 19 metros sobre segundos. La segunda, respecto al tiempo, es B, cuando el tiempo tiende a ser 5 segundos, lo cual nos da 5 sobre 2 por 5, que es el tiempo, y 3 sobre 2 menos 1 sobre 2 por 5, menos 1 sobre 2. Se calcula la expresión, lo cual nos da como resultado 0.32. Esta nos da 78.55 menos 0.16, lo cual nos da como resultado 78.39 metros sobre segundos. Para el otro ejemplo es velocidad cuando tiende a ser 50 segundos, y es 5 sobre 2 cuando 50, 3 sobre 2 y menos 1 sobre 2, 50 y menos 1 sobre 2. Se baja la expresión y sería, al resolverla, eso nos da 0.14, y al calcularla nos da 274.5 menos 0.07. Y nos da como resultado 2.79.93 metros sobre segundos. Ahora, para calcular la aceleración, necesitamos tomar la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. O sea, A de t es igual a D de t cuando B tiende a ser t. Lo que es igual a D de t cuando 5 sobre 2 por t cuando tiende a ser 3 sobre 2 menos 1 sobre 2 por t cuando tiende a ser menos 1 sobre 2, lo cual nos da como resultado 15 sobre 4 por t cuando un medio más un cuarto, lo cual es t menos 3 sobre 2. Se pueden calcular los valores de la aceleración utilizando la expresión obtenida anteriormente, lo cual significaría que A cuando 4 es igual a 15 sobre 4, o sea, lo obtenido anteriormente, es 4 cuando tiende a ser 1. Lo que se hace es bajar las expresiones, o sea, lo que es, digamos, 1 sobre 2 o 3 sobre 2, esas se bajan y se calculan respecto al tiempo.
Entonces, lo cual nos daría 15 sobre 4 por 2 más 1 sobre 4, lo cual nos da como resultado 0.25 y esto nos da 7.5 más 0.0625. Esto al sumarlo nos da 7.5625 metros sobre segundo con 2. Lo cual al pasar a la siguiente, que es A, cuando tiende a ser 5 el tiempo, es igual a 15 sobre 4, lo cual lo mismo se hizo anteriormente, lo único que se cambia es respecto al tiempo, que sería el 5, y se siguen bajando el 1 medio y el menos 3 sobre 2. Este como resultado nos da 15 sobre 4 por 2.236, que es el resultado que nos dio del anterior, más 1 sobre 4 y nos da como resultado 0.84 y al resolverse el resultado de esto es 8.34. Gracias, esperamos pasar